creyentes. Pero podemos notar, aún una tercera condición para que se dé la disciplina eclesiástica y esta la encontramos en Mateo 18. 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. La tercera condición es que debe ser ejercida por la Iglesia con base en la autoridad delegada por el Señor. La Iglesia ejerce esa autoridad no de manera caprichosa, sino solo con base en la voluntad revelada en la palabra santa. En ese sentido, cuando la disciplina está fundamentada en la palabra, podría decirse que el cielo confirma las acciones de la tierra puesto que es un acto de la Iglesia en el que participa Cristo mismo. Atar y desatar significan tener autoridad para permitir o prohibir. Aquí está en referencia todo el proceso de disciplina que su Iglesia ejerce en su nombre. Cristo está diciendo, les doy autoridad para ejercer disciplina, permitiendo y prohibiendo aquellas cosas que he autorizado o prohibido en mi palabra. Cuando ustedes ejerzan mi autoridad y el cielo mismo los respaldará. Por lo mismo, la Iglesia debe ejercer la disciplina con temor y temblor, pues es la aplicación de la autoridad de Cristo que le ha sido delegada. Habiendo visto las condiciones de que es solo para miembros del cuerpo cuando el pecado está presente y que es el privilegio y responsabilidad de la Iglesia en su calidad de la depositaria de la autoridad delegada de Cristo, entonces, pasemos por último al proceso de la disciplina que encontramos en Mateo 18. 15 a 17. El proceso de la disciplina. ¿Qué debemos hacer cuando se presente el pecado entre nosotros como Iglesia del Señor? Por la gracia de Dios en Cristo, no tenemos que inventar métodos o maneras de tratar con estas situaciones. El Señor Jesús nos da una serie de pasos concretos y consecutivos para tratar cuando se presente el pecado entre su rebaño. 3112. Nos centraremos en Mateo 18. 15 a 17. En esta enseñanza, Jesús está dando un mapa que debe guiar a la Iglesia a tratar con los miembros de la comunidad del pacto cuando estos pequen. El Señor delinea 4 pasos distintivos. 1. Tú y él a solas. 2. Tú, él y testigos. 3. Dilo a la Iglesia. 4. Tenle por gentil y publicano. Observaremos que los 2 primeros pasos del mapa implican a la Iglesia actuando en su carácter relacional o no oficial y los últimos 2 implican a la Iglesia actuando en su carácter oficial e institucional. Además, el número de miembros de la Iglesia involucrados en el proceso va en aumento a medida que sea necesario, buscando el arrepentimiento de los que han pecado. En cualquier caso, es la Iglesia atendiendo el pecado de los miembros ya sea relacional u oficialmente. Encontramos, entonces, 4 pasos que debemos seguir cuando nuestro hermano peque. El primer paso tú y él a solas lo encontramos en Mateo 18. 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Considero que este es uno de los pasos más importantes y que nunca deberíamos omitir. Cuando el pecado ha irrumpido entre los miembros de la Iglesia, las partes involucradas deberían sentarse a solas para hablar del asunto. Tristemente, lo primero que hacen muchos es hablar del asunto, pero no con la persona indicada. Sino que van hablando con otras personas que nada pueden hacer al respecto y esto va creando una atmósfera inestable en una comunidad. O peor aún, difunden el asunto por las redes sociales directa o indirectamente en lugar de sentarse a solas y hablar maduramente del asunto. ¿En qué consiste esta primera plática del asunto a solas? Como podemos ver por las palabras de Jesús, no se trata de reclamar, acusar, hacer sentir mal, ofender ni cosas semejantes. Sino la intención es ir con una actitud conciliadora, pacificadora, redentora y perdonadora, porque lo que queremos es ganar a nuestro hermano. Es hacerlo regresar como la oveja perdida. Es estar dispuestos a cancelar la deuda como hemos sido perdonados. Es una plática franca, amorosa, sabia y enfocada para poner en claro lo que puso en movimiento el pecado y renovar la paz entre la Iglesia. La gran mayoría de los casos se puede solucionar